Careno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ustedes van a sostener una reunión con dirigentes de la CUT previa a la votación del proyecto en sala. Bueno, los presidentes de la nueva mayoría se reunieron con la CUT en una reunión de trabajo e intercambio de información. En general, ellos están preocupados, tal como lo mencionaba el presidente de la CPC, no tanto de la votación de hoy, sino de las indicaciones o perfeccionamientos que la Comisión o el Gobierno quieran introducir a partir de la votación de esta semana. Y yo quiero plantear dos cosas porque me pareció muy interesante lo que dijo el presidente de la CPC, el señor Sala, que lo que quieren es equilibrar la cancha, de que se establezca el reconocimiento a la huelga efectiva, pero que la huelga no genere daños desproporcionados a lo que uno busca. Y yo creo que es muy importante decir lo siguiente: lo que más buscamos es que no haya una huelga, que la posibilidad de la huelga, por un lado, la paralización de la producción, y por otro, que los trabajadores y trabajadores no ganen un sueldo, sean incentivos suficientes para que dialoguen, para que colaboren, para que lleguen a una negociación colectiva y no lleguen al último recurso, que es la huelga. Y por cierto, que si llegan, por desgracia, a la huelga, de que no se produzca un daño a la fuente de trabajo y que una vez resuelto el conflicto, la producción pueda continuar normalmente. Yo creo que las palabras del presidente de la CPC en esa materia nos interpreta plenamente a mucho, que es que existe la huelga efectiva, a lo cual nosotros agregamos que haya titularidad sindical para que los sindicatos puedan efectivamente crecer, no ser perseguidos ni los trabajadores, porque por desgracia eso pasa en nuestro país, donde aún no se valora el trabajo realmente y donde aún hay muchos lugares donde los trabajadores no se les permite organizarse en un sindicato. Esperamos que los sindicatos también puedan, o los trabajadores, organizarse en su organización o los sindicatos, negociar, pero siempre pensando en cómo enfrentamos los temas más relevantes, la productividad, el crecimiento del país. Senador, entendiendo que lo que se va a votar hoy en sala es el proyecto en general y van a ser las indicaciones las que finalmente generen mayormente debate, ¿cuáles son los reparos que hay dentro de la nueva mayoría respecto a cómo está el proyecto hoy en día? Mire, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que en su corazón estableció la titularidad sindical y la huelga efectiva, estableciendo algunas limitaciones a la huelga, como son los servicios mínimos fundamentales para que no se dañe la empresa en términos ni sanitarios ni afecte a terceros durante la huelga, y abordó otros temas como los pactos de adaptabilidad, que también son muy relevantes, así como otras materias propias del proceso de negociación colectiva. Yo diría que hay una batería de unos 6 temas que están sobre la mesa: la extensión de los beneficios, lo que pasa con las micros y pequeñas empresas, la duración de la huelga, esto de los pactos de adaptabilidad, donde la CUT no se opone, tienen un reparo si es que se debe negociar dentro de, valga la redundancia, la negociación colectiva o fuera de la negociación colectiva. Esto es algo que también a la nueva mayoría genera diferentes opiniones. Está la discusión del momento en que se definen los servicios mínimos o esenciales. Y también hay una discusión que yo la calificaría, porque se ha mal usado la palabra, de reemplazos en huelga, que qué es lo que ocurre cuando en una empresa no hay un sindicato grande que logra en una huelga parar la producción completamente, sino en una empresa grande donde hay muchos sindicatos y un sindicato de menor tamaño va a un paro. ¿Cómo se evita que ese sindicato, que puede ser de un menor tamaño, produzca efectos sobre las empresas más allá de lo que corresponde? Ese tema no está en la ley, no está en el proyecto, está en otra parte del código que tiene que ver con las facultades de administración que tienen los empresarios sobre su empresa. Y eso también es un tema que se discute. Algunos lo califican como de reemplazo interno, otros de las facultades de administración. Ese es un sexto tema que está sobre la mesa. Senador, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Usted cree que hay incidencia directa en las cifras vinculadas con la economía y con el empleo en torno a la discusión de la reforma laboral? No, la verdad es que no.
Hoy nuestro país es un país de una economía tremendamente abierta, donde los mayores impactos sobre nuestra economía tienen que ver con el ciclo externo, el precio del cobre a nivel internacional. Hay otros sectores exportadores que le está yendo fabuloso con el precio del dólar, con el tipo de cambio. Nuestra economía está creciendo más que cualquiera de las otras economías de la región, aunque estamos creciendo apenas al 2%. Otros países como Brasil están en una franca recesión. Pero sí creo que los niveles de incertidumbres que han habido y los desencuentros, incluso en el lenguaje, no por este proyecto, sino por un clima de desconfianza en el país más global y que van más allá de los temas económicos, no han sido el clima o el contexto más favorable para que algunos inversionistas tomen decisiones. Y por eso mismo creo que es muy importante que este proyecto de ley, como el proyecto de ley sobre la reforma tributaria y su perfeccionamiento, se deben abordar con cierta celeridad para ir despejando elementos que cualquier inversionista quiere tener claro antes de tomar ciertas decisiones. En todo caso, esta reforma laboral, es importante decirlo, es una reforma bastante limitada. Es una reforma que solamente le devuelve a los trabajadores algunos de los derechos que se les quitaron más de 40 años atrás, pero no todos los derechos. En muchos países del mundo se negocia por rama o por áreas de las industrias. Eso no es lo que estamos discutiendo. ¿Y esa es una de las peticiones de la CUT? Sí, por cierto, a ellos les gustaría que hubiera negociación por rama como hay en casi todos los países de la OECD. Hay mucha gente que toma algunas cosas de los países de la OECD como el reemplazo en huelga, pero nos dicen que en esos países se negocia colectivamente a nivel de rama y que yo creo que es el principal problema de nuestro país, que es que el trabajo en nuestro país no se valora. Y eso se refleja en la diferencia de sueldos que hay en nuestra sociedad. El ingreso per cápita en Chile es de $22.000. Es mucho dinero, significa que para una familia de 4 personas ganarían mensualmente unos 2,5 millones de pesos. Pero una familia normal en Chile, el 80% de las familias en nuestro país ganan menos, como ingreso familiar, menos de 600.000 pesos. Es decir, tenemos una diferencia de sueldo, eso tiene que ver con cuánto valoramos el trabajo, eso repercute en el tipo de pensiones que tenemos. Y por eso yo creo que necesitamos, además de esta reforma laboral, discutir como sociedad cuándo o cómo vamos a trabajar por el trabajo decente y valorar mejor lo que hacen las mujeres y hombres de trabajo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Senador, desde dentro de la nueva mayoría y entendiendo que también hay algunas diferencias respecto de lo que va a ocurrir después cuando el proyecto llegue a la comisión que usted encabeza, cuando ya empiezan a discutir el articulado, ¿se va a transformar más bien en una discusión ideológica? Mire, yo creo que por desgracia hoy o mañana cuando se vote en sala vamos a ver que la alianza va a tener una posición ideológica y va a votar, como lo hicieron en la comisión, me imagino, en contra de la idea de legislar. Eso a mí me preocupa porque es evidente que si queremos achicar la desigualdad en nuestro país, achicar la desigualdad en remuneraciones, se necesita reformar no solamente lo que hoy estamos reformando del Código de Trabajo, sino también otros ámbitos. Al interior de la nueva mayoría es muy legítimo, hay matices, hay opiniones, eso es una de las fortalezas de la nueva mayoría. Y lo que yo invito es que tengamos una discusión que no sea estridente, no sea tan polarizada, que entendamos que necesitamos una legislación que permite que los trabajadores puedan participar de mejor forma de la riqueza que ellos mismos ayudan a producir y que todas las opiniones son bienvenidas. Algunas posiciones quizás puedan, como usted señala, pueden ser más ideológicas o pueden ser por convicciones. Les doy un ejemplo. Yo soy enemigo del sindicato el día después. Yo soy adversario absoluto del abuso de los fueros sindicales. Lo que uno ve en empresas como las empresas de Transantiago, donde hay 200 o 500 dirigentes sindicales con fuero, me parece que es malo para los sindicatos y, por cierto, malo para las empresas. De la misma forma que a mí me molesta mucho que un trabajador en una huelga o en un paro use la fuerza. Yo represento una región donde sistemáticamente en conflictos laborales se han quemado buses. Eso a mí no me parece que es una práctica sindical que voy a aplaudir. Son actos de fuerza que yo rechazo. Y estos dos temas que yo le planteo, por mis convicciones, yo voy a proponer indicaciones en el proyecto de ley para que no tengamos más el sindicato el día después y de que efectivamente las prácticas desleales
o prácticas antisindicales, sea del trabajador o sea del empleador, el que use la fuerza sea fuertemente sancionado. Senador, usted va a plantear esas indicaciones, pero lo cierto es que va a tener, bueno, si es que pasa de la sala y regresa a la comisión, va a tener la difícil misión de poder aunar criterios en torno a una reforma que es tan importante como esta, porque hay intereses por parte del mundo del empresariado, del mundo de los trabajadores y por supuesto también intereses por parte del Ejecutivo. ¿Esto va a ser parecido a cómo finalmente se alcanzaron los acuerdos en torno a la reforma tributaria o usted espera que el calor de la discusión sea distinto? Mire, yo tengo mucha confianza que vamos a construir acuerdos parciales. No puedo aspirar por lo que ha dicho la alianza, de que vamos a tener acuerdos totales. Ellos nos van a votar a favor de la idea de legislar, por lo menos no lo hicieron en la comisión. Pero no tengo la menor duda que vamos a tener un acuerdo parcial en muchas materias, incluyendo a sectores de la oposición. En otras materias vamos a tener desacuerdos, pero confío que vamos a tener un clima del debate que va a ser constructivo y que los sectores que van a estar más estridentes, más extremos, no van a representar lo que es el sentimiento de la gran mayoría del país, que lo que quiere es una ley laboral que valore más al mundo del trabajo, que establezca mejores condiciones para negociar y tal como lo dijo el presidente de la CPC, un hombre que conozco, un hombre que es de la zona minera, un hombre que tiene sindicatos, que respeta los sindicatos, que negocia colectivamente. Eso que pasa en la minería es lo que queremos que pase en varios otros sectores de la economía. Lo que pasa en las empresas SOFOFA, donde se negocia, queremos que también pase en otras áreas de la economía y que esto, tal como pasa en los países europeos, en varios países de América Latina, no sea mal visto, sino que entendamos que es cómo funciona la democracia, que es con los trabajadores y no con o contra los trabajadores. Bien, pues senador, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y vamos a estar muy atentos a cómo se lleve adelante la discusión en el Senado a lo largo de esta jornada. Muchas gracias, que tenga un buen día. Igual usted.